Estamos en Marcos 14 y lo que vamos a estudiar hoy es algo que realmente va más allá de la capacidad de nosotros de entender. Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Quiere decir que Dios posee el conocimiento completo o un conocimiento universal. Si Dios posee un conocimiento universal, entonces Dios conoce absolutamente todo. Dios sabe todo. El conocimiento de Dios incluye las cosas buenas y las cosas malas que cada persona va a cometer. Si Él tiene un conocimiento absoluto, Él sabe absolutamente todo de lo que yo voy a hacer, bueno o malo. Él sabe absolutamente todo lo que yo no voy a hacer. Él sabe todo. Así que hoy vamos a estudiar en Marcos 14, vamos a estudiar a Pedro. Marcos 14 del 26 al 31. A Pedro le pasa algo interesante que a todos nos pasa. No sé si haya pasado esto a usted en su trabajo, cuando le hacen la evaluación de desempeño, cuando va con el jefe y le van a decir cómo lo hizo. Todo lo bueno que usted hizo se les olvidó. Y la una cosa que usted hizo mal, no hombre, no se acaban con eso. No salen de ahí. Eso le pasa a Pedro. ¿Por qué nos acordamos de Pedro? Porque tenía un mal carácter y porque negó a Jesucristo. De eso nos acordamos de Pedro. Pobre Pedro, no nos acordamos de todas las cosas buenas que hizo. Pero mire, Marcos 14 del 26 al 31 dice así: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, Pedro, con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Vea usted. Viene Jesús y le dice: tú me vas a negar hoy esta noche. Y mire, todos los que tenemos la bendición de ser papás, de ser padres, de ser madres, sabemos que cuando los hijos llegan, también junto con los hijos nos llega un don muy especial. Nos convertimos en profetas. Somos papás y somos profetas. Y empezamos a predecir el futuro. Al menos cuando nuestros hijos nacieron, Gaby y yo, fuimos investidos con un poder psíquico especial. Una cosa bárbara que nos llegó cuando nacieron los niños. A los niños siempre se les olvida el manual del usuario. Llegan los niños sin manual y no sabe uno. Que si llora a medianoche, que por qué lloró. Que porque tiene hambre, no que se mojó, no que está soñando, no que... A saber. Tiene uno que adivinar. Suspira el niño. ¿Y por qué suspiró el niño? Despierta, uno prende la luz y el pobre niño está soñando. Déjelo dormir, oiga usted. Bueno, la cosa es difícil. La realidad es que cuando los hijos están bebés, los papás no duermen. No puede uno dormir porque está uno al pendiente de los hijos, ¿no es cierto? Está uno aprendiendo a reconocer hasta el más mínimo ruido. Se movió la cobija, despierta uno. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Porque no sabe uno, cualquier señal es algo malo. Especialmente cuando es el primero. Uno no tiene idea de lo que va a pasar. Ya si usted tiene 8, 10, no, ya se duerme, pero como si nada. Pero con el tiempo aprende uno a reconocer los ruidos. Y sabe uno que tener hijos es igual a tener ruido. Tener hijos es igual a tener travesuras. Tener hijos es igual a problemas, juegos, ¿no es cierto? Y aprende uno que cuando los hijos se quedan callados, se prende la alarma. No es normal que los niños se queden callados. Se oye silencio en la casa, hay travesuras. Algo están haciendo los niños. Por lo menos eso pasaba con nosotros en la casa. De pronto se quedaba calladita la casa.
Ya sabía uno. ¿Qué estás haciendo? Nomás oímos de regreso. Ya se dieron cuenta, ya te diste cuenta, ya nos vieron. Ni sabíamos qué estaban haciendo, pero se quedaron callados. Se daba uno cuenta. Pero mire, no se necesita ser psíquico, no se necesita ser especial para adivinar que los niños van a hacer travesuras. Eso son lo que hacen los niños. Tampoco se necesita ser psíquico para adivinar que un adolescente no le va a hacer caso al papá. Así son los adolescentes. Tampoco se necesita mucho conocimiento bíblico para aceptar que todos los hombres, todos los cristianos, todas las mujeres, todos los que han aceptado a Cristo, vamos a seguir pecando. No necesitamos escudriñar las Escrituras para eso. Todos sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados. Todos sabemos que el Espíritu Santo nos convenció de nuestros pecados. Todos sabemos que nosotros creímos en Jesús y que nuestros pecados fueron perdonados. Sin embargo, Primera de Juan 1, del 8 al 10 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, hermano, si usted es el hermano más espiritual que ha existido sobre la faz de la tierra, usted no me puede decir que no tiene pecado. Usted no me puede decir que usted es un santo, una santa. Usted no me puede decir que es el más santo del mundo, porque todos tenemos pecado. Y la Biblia no solamente dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. La Biblia nos da un recurso para pedir perdón. Si no estuviera ese recurso, entonces diríamos que somos anormales porque no podemos salir del pecado. Pero Dios mismo pone un recurso para que salgamos de ese pecado. Entonces Dios sabe qué pecado vamos a cometer. Dios sabe cuándo vamos a cometer ese pecado. Y Dios sabe que Él está listo para interceder por nosotros y para perdonarnos. ¿A usted le gusta el fútbol, soccer? A este muchacho que me encontré ayer, bueno, casi me mandó al infierno de plano, que porque me gustaba el fútbol, soccer. ¿Será que nada más pecamos ahí? Si es que acaso es pecado ver el fútbol. ¿Será que nada más ahí pecamos? ¿O hay tantas otras maneras de pecar? ¿No es cierto? A este muchacho le hice una pregunta. Decir que estuvimos platicando es una mala descripción. Él me estuvo educando como por una hora. Estuve yo parado ahí con el carrito de Walmart esperando a que acabara como una hora. Y el final de todo lo que me dijo, lo interrumpí y le dije, ok, déjame te pregunto. Entonces, ¿quién va a ser salvo? ¿O cómo sabes si eres salvo? Dice, no, nadie sabe eso. Válgame el Señor. Dije, bueno, está bueno, ya no dije nada, lo dejé que terminara. Pero la verdad es que todos vamos a tener problemas con el pecado. Marcos 14:30, Jesús confronta a Pedro y le dice, de cierto te digo que tú, bien específico, le dice, tú, Pedro, hoy, esta noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar. Y me vas a negar 3 veces. Bien específico. No es que Dios estaba adivinando, no es que Jesús estaba... Yo pienso, Pedro, que te vas a desanimar y como que me vas a negar. No, le dijo, Pedro, yo sé, con pleno conocimiento, que hoy, tú, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Pleno conocimiento. Jesús y sus discípulos están saliendo del aposento bien felices después de comer la Pascua, van al monte de los Olivos y Jesucristo tiene que cumplir las Escrituras. Ya lo hemos dicho varias veces, Jesucristo está cumpliendo las Escrituras. Zacarías 13:17, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mis manos contra los pequeñitos. Se tiene que cumplir la Escritura. Así que Jesús les advierte, hoy me vas a negar, Pedro, y los demás también. Y los demás decían, no, Señor, si es necesario, vamos contigo hasta la muerte. Ajá, yeah, right.
Cuando leemos en Juan, inclusive uno, no sabemos quién, salió corriendo desnudo, oiga, de que lo iban a agarrar, le quitaron la túnica y pata, ¿para qué las quiero? Salió corriendo y dejó la ropa ahí con tal de que no lo agarraran. Todos se espantaron. Así que los discípulos no entendían estas cosas. Ya les había dicho Jesús varias veces que iba a ser juzgado, que lo iban a crucificar, que iba a morir, que iba a resucitar, que iba a regresar. Ellos no lo entienden. Y en esta ocasión Pedro, con su característico impulsivo carácter que tenía Pedro, inmediatamente le contesta al Señor: no, ¿cómo crees, Señor? No, yo, Pedro, no, hombre, Señor, yo contigo hasta la muerte. ¿Sabe qué estaba diciendo Pedro? Lo que usted y yo a veces le decimos a Dios: Señor, tú no sabes lo que dices, yo sé mejor que tú. ¿Cómo dices que tú sabes que yo te voy a negar, Señor? Si yo conozco mi corazón, yo nunca te voy a negar. Es lo que estaba diciendo Pedro. Yo sé más que tú, Señor. Pedro negó a Jesús. Jesús murió, resucitó y se vuelve a encontrar con Pedro. Acompáñeme a Juan 21, 15 al 17. Después de que Jesús resucita, se encuentra con Pedro, se encuentra con los apóstoles. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué? El clásico Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces Pedro entendió: Dios sabe más que nosotros. Dios ve mi corazón, Dios ve su corazón. Y finalmente Pedro contesta como Jesucristo quería que contestara: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas, le dice el Señor otra vez. ¿En base a qué? En base al conocimiento de Dios. Finalmente Pedro reconoce que Dios lo sabe todo. ¿Se da cuenta? Jesús le dice: tú me vas a negar. No, Señor, las esposas me van a ayudar en esto. Cuando las esposas, o la novia, por acá la novia, le preguntan a la pareja: ¿me amas? Es por una razón. No nomás porque quieren escuchar: ay, sí te amo. Es porque el otro se portó mal y quieren ver si es cierto. Viene Jesús y le dice a Pedro: ¿me amas? ¿Por qué? Porque estoy viendo tu corazón, Pedro. ¿De verdad me amas? ¿Te das cuenta? Él sabe todas las cosas. Tal como lo dijo Jesús, Pedro niega a Jesucristo. Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar antes de que cantara el gallo por la mañana, más o menos por ahí de 3 de la mañana. Estaba yo estudiando aquí, tratando de encontrar algunas respuestas, y encontré un estudio que hicieron en Japón, unos japoneses, que tenían la duda de por qué cantaban los gallos en la mañana. ¿Por qué es que los gallos siempre cantan en la mañana? Así que hicieron varios experimentos. Ellos pensaban que era porque cuando salía el sol, los gallos veían el sol y cantaban. Dijeron: vamos a hacer un experimento, y los encerraron sin luz y cantaron los gallos sin la luz. Después les hicieron un truco, les cambiaron el ciclo de la luz para que prendiera a otra hora. Después de algunos días se acostumbraron los gallos y siempre cantaban 2 horas antes de que prendiera la luz. Siempre. Traen un reloj que se sincroniza a saber cómo, pero los gallos cantan porque saben que ya viene la hora de levantarse. Así que aquí podemos decir que el gallo cantó como a las 3 de la mañana. Era medianoche, 2 horas antes de que amaneciera, por ahí de las 3, 3 y media de la mañana, cantan el gallo. Marcos dice que son 2 gallos, o que van a haber 2 cantos. Mateo, Lucas y Juan dicen que nomás es un canto. No nos metamos en detalles. Cuando cantó el gallo, pues, ya había negado Pedro 3 veces.
Así que Marcos 14 del 66 al 72 nos dice lo que hizo Pedro. Del 66 al 72 dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, estaba la fogata ahí a medianoche, las 3 de la mañana, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él, Pedro, lo negó, diciendo: no le conozco, ni sé de lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo una vez. Y Pedro no entendió, ya cantó el gallo una vez. Y la criada viéndole otra vez, esta muchacha chismosa, oiga usted, la criada viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Es como que uno de West Virginia se quiere esconder que es de West Virginia, no sabe que son de West Virginia. Y entonces Pedro, versículo 71, empezó aquí a maldecir y a jurar. Empezó a decir de majaderías, oiga, para que dijeran: ah, no, pues entonces no está con él. No conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez, y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Jesús, Dios, sabe todas las cosas. No sé qué hizo usted hoy en la mañana antes de venir a la iglesia. Yo quisiera pensar que usted oró antes de venir a la casa del Señor. Me gustaría pensar que usted tal vez pensó en la palabra de Dios. Yo no sé qué hizo usted anoche, pero Dios sí lo sabe. Y Dios lo sabía de antemano que usted lo iba a hacer. Dios sabía que Pedro iba a pecar. Gran cosa. ¿Qué me enseña esto? Oiga, Jesús lo sabía. Aún así, Jesús le dijo a Pedro: lo vas a hacer. Como los muchachitos cuando le dice uno: no toques la estufa caliente, y al ratito pegan el grito de que se quemaron la mano. Pedro lo hizo. Pero mire lo interesante, Jesús nunca rechazó a Pedro. Jesús lo sabía porque Dios es omnisciente. Pedro lo hizo porque nadie es bueno. Si usted y yo hubiéramos estado en los pies de Pedro, usted y yo lo hubiéramos hecho. Nadie es bueno. Pero Jesús no lo rechazó porque las riquezas del amor de Dios son inescrutables. No se terminan las riquezas del amor de Dios. Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a dejar de amar. Romanos 8 del 31 al 35. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él, Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿O quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a condenar? Dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Absolutamente nada. Porque Él nos amó cuando no valíamos nada. Y aún así entregó su vida por nosotros. El amor de Dios no se puede medir. El amor de Dios no se termina. El amor de Dios nunca se aparta de nosotros.
Y lo mejor de todo, hermano, que el amor de Dios es en base a su amor por nosotros, no en base a lo que yo hago o en base a lo que usted hace. Él me quiere amar y me ama. ¿Qué más podemos decir? Versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? El hombre con el que platiqué ayer me condenó totalmente, pero feo, oiga. Si hubiera sido Apache me arranca el pelo. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo murió, si Él es el que resucitó, si Él está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo como un abogado por nosotros, ¿quién nos va a condenar? Nadie. No hay condenación. El amor de Dios es en base a Cristo que murió por nosotros. El perdón de Dios es en base a Cristo que murió por nosotros. La intercesión de Jesucristo es por nosotros en base a que Cristo murió por nosotros. No es nada que yo haya hecho. Es en base a lo que Él hizo. Y la palabra que muy a menudo los cristianos olvidamos y que me gustaría que todos recordáramos todos los días: aceptación. En Él, en el amado, hemos sido aceptos. Él nos aceptó tal como éramos. Él nos aceptó tiempo pasado, cuando Él murió, tal como éramos. Jesús nos acepta hoy tal como somos, y Jesús nos seguirá aceptando tal y como seremos, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, leíamos en el Salmo 103. Él nos ama. Él lo ama a usted. Usted ha hecho algo como Pedro, Él es fiel y justo para perdonarnos. Confesemos nuestros pecados. Pero ¿cuál es la condición humana? Si Dios no nos va a rechazar, y si ya está garantizado que Dios nos va a aceptar en base a lo que hizo Jesús, entonces, hermano, es tiempo de que usted y yo levantemos el espejo de Pedro y nos veamos en Pedro, y que le demos una buena mirada al espejo de Pedro y que veamos nuestra propia condición. ¿Cómo es la hermana? ¿Cómo es el hermano? ¿Cómo es la hermana? ¿Cómo es el hermano? No me importa. ¿Cómo soy yo? Yo tengo que mirarme a mí mismo, mi propia condición. Y por el hermano Rafa va a decir: es que la carne es débil. Pues si la carne es débil, hermano, entonces el espíritu es fuerte, ¿no es cierto? Por lo que pasa que la carne no está tan débil, la carne está media fuerte, oiga. Y cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo seguimos fallando. Terminamos cometiendo los pecados que nos llevan a sentir tan mal que terminamos como Pedro llorando en la esquina porque hemos ofendido a Jesucristo. ¿Cuál es la condición humana? Romanos claramente nos dice que todos pecamos, que no hay uno solo que sea bueno, que todos nos inclinamos a hacer el mal, que todos estamos separados de gloria de Dios y que merecemos morir. Esa es la condición humana. Oiga, pastor, ¿tengo alguna esperanza? ¿Hay alguna esperanza para nosotros con esa condición tan pecaminosa? Sí la hay, hermano. Acompáñeme a Lucas 22, del 61 al 62. Si algún día usted quiere sentirse bien delante de Dios, aunque usted sabe que es malo, lea Lucas 22, 61 al 62. Dice así: y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué tengo que leer este versículo? Porque Jesucristo miró a Pedro con amor. Jesucristo no miró a Pedro y levantó el dedo. Te lo dije. Jesucristo volteó a verle a Pedro y le dijo: te amo. Acabas de decir palabras horribles, acabas de decir que no me conoces, no quieres que te relacionen conmigo, pero te amo. No lo dice la palabra de Dios.
pero estoy seguro que Pedro lo sintió. Jesús vio a Pedro y Pedro entendió lo que había hecho. Cuando usted se mira en el espejo de su propia condición, usted tiene que entender que hay una diferencia entre yo y Dios. Dios es santo, yo no soy santo y tengo que llorar como Pedro lloró. Romanos 7:15 nos habla de Pablo, cómo se sentía Pablo, y tal vez nosotros podemos ver nuestra propia condición en Pablo. Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire, no sé si usted sepa la diferencia entre el perejil y el ¿cuál es el otro? Ya se me olvidó, dijo usted. El que fue el cilantro, ándele, el perejil y el cilantro. ¿Cuándo ustedes saben la diferencia entre el perejil y el cilantro? No, qué bueno, hermano, yo tampoco. Los dos son ramitas así y tienen unas hojitas y los dos se comen. Cuando yo era niño, me mandaba mi mamá a la verdulería, así le llamamos en México. Tráete un ramito de cilantro. En la verdulería uno agarraba lo que uno quería y luego lo pagaba. Pues siempre agarraba perejil. Llegaba yo a la casa, te dije cilantro, pues ahí está, no, este no es cilantro. Ay, ahí voy para atrás. Y cuando me mandaba por perejil, ya regresaba yo con cilantro. Siempre. Nunca, hasta hoy no sé cuál es la diferencia entre uno y el otro. Eso le pasaba a Pablo. No entiendo por qué hago lo que hago. Si lo que yo quiero hacer, eso no lo hago, pero lo que no quiero hacer, lo que detesto, lo que odio, eso acabo haciendo. Pablo nos da una buena imagen de cómo se sentía él y de cómo nos debemos de sentir nosotros, de cómo se sintió Pedro. Pedro no quería negar a Jesucristo. Pedro le dijo: no, Señor, yo nunca te voy a negar, yo no quiero negarte. Y acabó negándolo. Entre paréntesis, si usted no se siente mal cuando peca, usted y yo tenemos que tener otra conversación. Porque no sé si usted apagó la voz del Espíritu, si usted es salvo, si usted no es salvo, no sé qué pasa. Pero si usted no se siente mal cuando peca, algo hay un problema. Espero que no sea el caso. Pero mira ahí en Romanos 7, versículo 24. Mire cómo se sentía Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Estaba asqueado de sí mismo. Oiga, pero no que Pablo fue el mejor evangelista, no que Pablo fue el más fiel. No importa si usted es el más santo de todos, usted tiene pecado. Usted peca. Pablo pecó. Alguien me explicó alguna vez este versículo y me dijo que los romanos castigaban a las personas poniéndoles un cadáver en las espaldas y se los amarraban. Era el castigo, para que se pudriera el cadáver y ellos tuvieran el olor encima de ellos. Ese era el castigo. Y de ahí la expresión miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso me explicaron. Horrible. Usted y yo estamos muertos en Cristo. Usted y yo somos muertos vivientes que traemos un cuerpo que está muerto. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice Pablo. Sin embargo, Pablo voltea a ver a la gracia de Dios. Capítulo 8, versículo 38-39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está seguro que aunque traiga este cuerpo de muerte, nada nos va a separar del amor de Cristo. Lo creado, potestades, lo visible, lo invisible, nada nos va a separar del amor de Cristo. ¿No le da gusto? De los 4 evangelios, Lucas registra una declaración especial. Jesucristo le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte,
y una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Lucas reporta eso. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo a los discípulos: Satanás ha pedido permiso para tentarlos, a todos los discípulos, y yo le he dado permiso, pero he orado por ti, Pedro, para que ya cuando regreses, cuando ya haya pasado la prueba, aunque estés desanimado, cuando regreses, el Espíritu Santo te ayude, te dé fuerzas para motivar a los demás y termine la obra que les tengo que decir. La realidad humana es que la condición pecadora de este cuerpo no se va a terminar hasta el día que fallezcamos. Todos los días de nuestra vida que estemos vivos vamos a estar batallando con este cuerpo. El cristiano más bueno, más espiritual, más comprometido, el más mejor cristiano, va a continuar teniendo problemas con este cuerpo hasta que la muerte nos separe. Pero la realidad espiritual del hombre depende no de lo que usted haga. La realidad espiritual del hombre depende de si usted ha creído o no en Cristo, y depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La realidad del hombre no depende de cuántos pecados tenga. ¿Cuántos pecados me van a costar el infierno? La Biblia no dice. La Biblia dice: no vine a condenar, pero el que no creyó ya está condenado. Así que los pecados no lo van a mandar al infierno. Ni tampoco depende qué tan cerca usted esté de Jesús para entrar al cielo. La realidad espiritual y el futuro espiritual del hombre dependen del amor de Dios y de la fe que tenemos en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Juan 3:17 y 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la única diferencia, mi hermano. Le gusta el fútbol, le gusta esto, le gusta aquello, los pecados no lo van a mandar al infierno. ¿Ha creído usted en Cristo? Esa es la diferencia. El amor de Dios y su aceptación de Dios no dependen de nosotros. Yo no puedo hacer nada para que Dios me ame. Yo no puedo hacer nada para que Dios me acepte. Él me aceptó ya cuando Él murió. La salvación de nosotros depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y podemos adueñarnos de esa salvación y tener la seguridad hoy de que somos salvos, porque Jesús ya terminó la cruz, ya terminó el trabajo en la cruz. Lo último que dijo: consumado es, y entregó el Espíritu. Está completo. No podemos añadirle más. Lo único que tenemos que recordar y que reconocer entonces es que Dios lo sabe todo. Usted me puede engañar a mí: pastor, ayer no cometí ningún pecado. Ajá. Pero Dios lo sabe todo, mi hermano. ¿Qué dice 1 Juan? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios sabe qué pecado vamos a cometer. Dios sabe cuándo lo vamos a cometer. Y Dios está listo para interceder por nosotros cuando le pedimos pecado. Por cierto, Él también sabe cuándo le va a pedir perdón. Él lo sabe todo. Él también sabe si su perdón es sincero o no. Él lo sabe todo. ¿Qué nos queda? Dice Hebreos 4 del 14 al 16: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe lo que se siente ser tentado. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acérquese con confianza al trono de Dios, pida perdón, deje que le limpie y sigamos adelante en esta vida cristiana. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo Todopoderoso, no podemos ocultar la verdad
tan contundente que las Escrituras nos enseñan. Tú lo sabes todo, Señor. Y tú sabes mi condición, mi concupiscencia, mis deseos, mis gustos. Tú conoces, Señor, todo lo que he hecho el día de hoy. Tú conoces lo que hice el día de ayer. Tú sabes lo que voy a hacer el día de mañana, Señor. Así como Pablo, Señor, no entiendo por qué a veces hago lo que no quiero hacer. Y por qué a veces hago lo que no quiero hacer y no hago lo que sí quiero hacer, Señor. Pero Padre, tú que estás sentado a la diestra de Dios Padre, Jesucristo, perdónanos, Padre, perdónanos, límpianos de toda maldad. Hemos cometido, Señor, cosas que tal vez nos daría vergüenza confesarlas, pero delante de tu trono, Señor, y con toda sinceridad venimos a poner nuestro corazón para que tú nos perdones, nos limpies de toda maldad, nos santifiques, Señor, y permitas que podamos seguir escuchando la voz del Espíritu cuando nos dice no lo hagas, la voz del Espíritu cuando nos lleva y nos indica que sí debemos hacer, y que vivamos, Señor, en paz, que vivamos, Señor, con esa tranquilidad que sabemos que tú nos has perdonado, que procuremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu se fortalezca en nosotros, Señor, que nuestro Espíritu crezca y que la carne, Señor, no nos domine. Ayúdanos a seguir creciendo en ti, Señor, pero en aquellos días, en los días en que tengamos debilidad, Señor, ayúdanos a recordar que tú eres el que sufrió toda tentación así como nosotros, pero sin pecado, Señor, y que tú sabes lo que se siente y que por eso podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para encontrar oportuno gracia y oportuno socorro en el día de la debilidad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a buscarte todos los días y a vivir en paz, Señor, sin tener ese remordimiento, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados. Gracias, Padre, bendice a mis hermanos, a tu congregación, Señor, y que todos unidos podamos cantar con gozo, Señor, acerca de tu amor. Bendícenos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.